están? Bienvenidos a esta nueva parte de este video, en el cual vamos a hablar ya directamente de lo que bien sería la creación de base de datos. Ok, y eso es donde vamos a hablar acerca de qué es una llave primaria, la creación de una tabla y la inserción de datos. Ok, vamos a ir directamente al punto. Yo creo que ya todos hemos instalado el SQL Server Manager Studio. Ok, y vamos a ello. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá en la parte de la interfaz gráfica? Ok, cuando recientemente abrimos, esto nos va a aparecer de esta manera. Master. ¿Esto qué nos quiere decir? En esta parte, en este lado de esta ventana, están toda la información de toda la base de datos que tenemos actualmente. Ok, por defecto viene la master, modelo, MSDB, template, etc. Ok, ¿cómo podemos darnos cuenta? También otra manera de darnos cuenta qué tipo de base de datos tenemos es a través de esta carpeta. Database, abrimos y acá nos va a aparecer a través de este icono todas las bases de datos que tenemos. Ok, son las mismas. Uno tiene que ser igual a otro. ¿No se dan cuenta? DB, DW, DBOQ, inventario, son prácticamente solamente que el listado varía de uno a otro. Ok, muy bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a proceder directamente al grano. Tenemos lo que bien sería cómo creamos una base de datos. Para crear una base de datos utilizamos el siguiente comando. Ok, create database. Ok, seleccionamos el nombre de la base de datos que queremos crear, que sería, pongámosle clase 2, clase2.com, y lo único que hacemos es seleccionar y execute. Ok, ¿qué ha pasado acá? Nos dice comando completado. Que ahora he completado exitosamente. Ok, muy bien. Ya tenemos la base de datos de clase 2 con este comando. Create database. Creamos una base de datos de nombre clase 2. Nos vamos acá para ver. Y efectivamente, tenemos el nombre de la base de datos de clase 2. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Por qué no me está mostrando acá? Para en este caso de las carpetas hay que hacer algo muy interesante que sería refresh. Ok, hay que refrescar. Cliqueamos acá y damos refresh. Ok, clic derecho acá, nuevamente, y refresh. Y acá nos va a aparecer clase 2. Tenemos ya algo que sería igual. Esto es desde la parte de la interfaz gráfica. Ok, para tener un control mucho más estructurado a través de código de script, este comando execp help database. Vamos a ver, estamos haciendo el comando que nos ayude a saber cuántas bases de datos tenemos. Ejecutamos el código y nos va a mostrar el listado de bases de datos que tenemos disponibles. En este caso tenemos clase 2. Ok, para eliminar una base de datos usamos el siguiente comando: drop database y el nombre de la base de datos que deseamos eliminar, clase 2. Y seleccionamos y F5 o execute con la flechita y automáticamente hemos eliminado. Lo mismo pasa acá, la misma lógica funciona de una manera inversa. Seguimos teniendo clase 2. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Es agarrar, clic derecho, refrescar. Y ya no tenemos acá clase 2. Nuevamente revisamos acá, ya no tenemos clase 2 a través del comando ese. Y ya no tenemos clase 2. Ok, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Este comando exec se utiliza para procedimientos almacenados. Ok, que es un poquito para ejecutar procedimientos almacenados que más adelante lo vamos a ver. Ok, luego seguido de esto ya sabemos de qué manera creamos una base de datos. Ok, vamos a crear una base de datos de nombre inventario, que es con lo que vamos a trabajar acá a continuación adelante. Nuevamente creamos el comando create database inventario. Se dan cuenta que tenemos lo mismo que pasa acá arriba. ¿Por qué hice esto? Vamos a seleccionar y creamos. Se dan cuenta acá que hay uno muy interesante. Database está escrito con minúscula y la C está escrito con minúscula y minúscula. No hay ningún problema en eso, pero siempre lo más recomendable es usar ya sea minúscula o minúscula, uno de los dos. Vamos a usar este código, que es el mismo que el de abajo. Nos dice, la base de datos ya existe, inventario ya existe, elija un nombre diferente a esta base de datos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ya tenemos inscrito una base de datos en un inventario y no podemos escribir otra, no podemos sobreescribir sobre eso otra base de datos que contenga el mismo nombre. En todo caso, lo que tendríamos que hacer para hacer eso sería eliminar esa base de datos de ese nombre y volver a crear con un nuevo nombre. O en otro caso, como os da acá la referencia, elija un nombre diferente para esa base de datos. Ok, en este caso yo no necesito, solamente necesito inventario. No necesito eliminar esa base de datos porque ya la tenemos creada. Pero eso es un problema común que sucede cuando queremos crear una base de datos
de un mismo nombre igual. A veces uno sale, ¿por qué no me crea? Por este problema que tenemos acá. Ya tenemos ese nombre de base de datos y no podemos crear otra base de datos con ese mismo nombre. Ok, ya hemos entendido qué es lo que sería la parte de crear una base de datos. Sabemos, ahora, ojo, ya hemos creado la base de datos. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa base de datos vamos a usarla? ¿Cómo nos damos cuenta? A través de esta ventanita acá. Podemos hacer de esta manera. Flecheta abajo y ponemos en uso la base de datos, perdón, inventario. Ya sabemos. Aquí nos va a aparecer el nombre de la base de datos que está en uso. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Podemos también hacerlo de manera por código. Seleccionamos la base de datos master. Vamos a usar entre comillas master. Pero para usar la base de datos inventario a través de código, seleccionamos y escribimos el siguiente comando: use inventario. Ok. Use inventario. Ejecutamos y se nos va a colocar acá el nombre inventario. Ok, ya está todo perfecto. Muy bien. Otra parte que quería tocar igual antes de entrar sería los tipos de datos. ¿Qué es un tipo de dato? En la anterior clase hemos visto qué son los tipos de datos, que estamos hablando de lo que serían los datos numéricos por carácter. Y a su vez también hemos visto los datos por fechas, como dice. Ok, dentro de los numéricos tenemos los famosos que sería int, los de que son con decimales, que se les pide una investigación que hagan, los float, los digit, etc. Los por carácter estaríamos hablando lo que bien sería. Por carácter estaríamos hablando lo que sería char, varchar, etc. Ok, se les ha pedido que investiguen en el rango de valores que almacena ese tipo de variable. Ok, ¿para qué nos sirve crear un tipo de dato? ¿Qué es un tipo de dato? Le vamos a asignar un nombre específico y a su vez también el tipo. Vamos a crear un tipo de dato. Ok, para esto vamos a usar este comando que sería create type from, va a ser referencia a tipo de dato in y va a ser el tipo de nombre. ¿Esto qué nos quiere decir? Vamos a ver más, vamos a entender. Create type, vamos a crear un tipo de datos de nombre código. Ok, y ese código, ese nombre va a tener un tipo de dato int y va a ser not null. ¿Qué nos quiere decir? Que no admite campos vacíos. Ok, que no puede admitir campos vacíos. Sí o sí tenemos que meter datos. No puede no contener un campo vacío, excepción de no, que sí nos permite. Que sí podemos. No contiene número campo, no contiene valores nulos. Muy bien. Eso quiere decir que de esa manera vamos a crear un tipo de datos. Más adelante vamos a entender por qué vamos a usar. He seleccionado esta tabla que vamos a usar, una tabla muy interesante, que es todo lo que prácticamente vamos a avanzar juntamente con sus relaciones. Copiamos acá para entender un poco cómo está diseñada esta tabla. Ok, vamos a crear la base de datos inventario. Ok. Por lo general un inventario consiste, vamos a entender, de productos, tipo de base, el tipo de dato, lo mismo que tenemos acá, empleados. Vamos a recorrer todo esto mejor. Seleccionamos y eliminamos. Nuestras tablas van a ser productos, empleados, categoría, proveedor, sucursal. Muy bien, hasta ahí quedémonos. Estos van a ser todo el esquema de mi diseño de base de datos para un inventario de X empresa. Acá puede ser un inventario para una empresa tecnológica. Inventario para una empresa tecnológica. Ok. En ese inventario, las tablas que se utilizan para hacer un reporte de inventario, obviamente sería el producto, porque tiene que ser registrado el inventario. Todo lo que llega se va a registrar el sistema de inventario. A su vez también vamos a necesitar al empleado. ¿Qué persona va a ser quien se va a encargar del registro de ese producto? Categoría, ¿no? ¿Qué tipo de categoría de producto es? Si es por ejemplo, para una tienda no sé, una tienda, un hipermax o un supermercado,
vamos a meter una pera, digamos. La pera que corresponde a qué categoría, categoría frutas, digamos. Nos vamos a meter a ver un juguete, a qué categoría, claro, un juguete, un panda, digamos, un oso panda, un juguete panda. ¿A qué categoría pertenece? A juguetería, digamos, ¿no? La tabla proveedor, de quien nos va a proveer todo este tipo de material, de productos, perdón. La sucursal sobre el cual vamos a agregar el inventario. Ok, hasta ahí yo creo que ya me van llegando a entender. Recapitulando todo, hemos visto cómo crear una base de datos. Ok, esto cómo crear una base de datos. Seguido de eso, hemos visto cómo usar la base de datos. De qué manera vamos a poder revisar qué tipo de base de datos tenemos a continuación en uso. Y seguido de esto, hemos visto cómo crear un tipo de dato, que más adelante les voy a explicar por qué hemos creado un tipo de dato y para qué se crea. Y es muy importante esto al momento de hacer proyectos más complejos. Ahorita solamente vamos a trabajar con 5 o 6 tablas, si no soy mal, si no recuerdo mal. Pero ya en proyectos muy grandes, cuando por lo general se ocupa 80, 90 tablas para un sistema escolar, para una empresa masiva que mueve informaciones a través de compra y venta. El tráfico de información es constante, donde existen créditos, pagos, y entre esos pagos también se subdividen de qué forma se hacen los pagos, por QR, por banca. Si quieres solamente una nota de venta, recibo o quieres ser un producto facturado. O sea, ya las tablas se van haciendo mucho, pero mucho más extensas. Vamos a trabajar con un proyecto así un poco más adelante, pero por lo pronto, para que entendamos un poco el concepto, tenemos que entender el concepto de cómo se crea una tabla, que consiste el identity, las llaves primarias, las llaves foráneas y la inserción de datos a los mismos. Ok, muy bien. Ya hemos hablado de cómo crear un tipo de dato. Bueno, centrémonos en esta tabla. Categoría productos. ¿De qué manera se crea una tabla? Usamos el siguiente comando. Create table. Y ponemos el nombre de la tabla. En este caso sería la tabla productos. Productos. Muy bien. Abrimos y cerramos paréntesis. Abajo. Y acá es donde entra todo el contenido de esa tabla. En otras palabras sería el listado de qué va a contener esta tabla. Para que me entiendan un poquito mejor, vamos a poner acá listado de productos, que también podemos sacarle acá. En vez de productos, le podemos poner listado de productos. Dentro de un listado de productos, lo primero que nos topamos es con la numerología o el índice, los números que van a ir marcando 2, 3 a medida que vamos llenando estos campos. Sería, he visto en otras empresas que lo hacían a mano, número, nombre, pongámosles así, nombre, ¿qué más tenemos? Precio, descripción, solamente hasta ahí. Precio, descripción, muy bien. Este sería un bosquejo a mano, en cuaderno. Ok, esto sería. Pero esto nosotros lo tenemos que pasar. Vamos a una empresa y le decimos, la empresa viene a nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Quiero un sistema de inventario que corresponda a este esquema que nosotros manejamos actualmente. Lo manejamos así, en un Word o un Excel. Un Excel por lo general se maneja, y nosotros necesitamos en un sistema más modernizado. Un sistema se compone de dos partes, ¿no? El frontend y el backend. Está el frontend en la parte visual, la parte de la interfaz, y el backend es la base de datos. En este caso, nosotros tenemos que traducir. Estos ya son casos de estudios un poco más adelante que vamos a ir hablando de este tema. Y nosotros intentamos traducir esa información en código, a través de un proyecto estructurado. Muy bien, esto es lo que utilizan. Agarran nombre, escriben número 1, vamos a ponernos pera. Precio de la pera, 2, varía. 2, ahí pueden ponerle soles, pesos, dólares, etc. Descripción, rica y saludable. No estamos inventando. Nombre, naranja. Precio, 5. Vamos a ponerle en color naranja. No estamos inventando datos, naranja. Número 3, manzana. Precio, 4. La descripción, rojo, pongámosle. Muy bien. Así es como ellos rellenan sus datos. Ahora nosotros necesitamos traducir estos datos en una base de datos. Ya tenemos la base de datos creada de inventario. Muy bien. Vamos a anular esto. No sería una empresa tecnológica. Ahora,
esta manera ellos escriben en lápiz y papel, en Word o en Excel. Nosotros necesitamos traducirlo a una tabla. Para esto se crean las famosas. Esta información necesitamos traducirlo a una tabla. Creamos primeramente tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Create table, productos. Vamos a ponerle nombre a productos. Ustedes acá pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pueden ponerle lista, guión bajo, productos. Nombre de productos, etcétera. Esto ya es tema de elección de cada uno. El nombre, pero sí o sí tiene que ser un nombre referencial que ustedes puedan llegar a entender. Ok, ¿cómo se crea una tabla? Create table, paréntesis abajo cerrado, y acá entra el contenido. En otras palabras, este nombre es el título que ellos están manejando acá. Y todo esto, todos estos encabezados, va a ser el contenido que va a tener que venir acá. No sé si ya me están siguiendo ahí. Acá te va a tener que ver un campo de número. Acá va a tener un campo de nombre. Acá va a tener que ver un campo de precio. Acá va a tener un campo de descripción. Todo este contenido va a tener que ir acá. Y la información va a tener que irse llenando en estos campos. Lo mismo que hacíamos acá de manera manual. Ok, hasta ahí yo creo que ya nos vamos entendiendo todo. Muy bien. Cerramos todo esto. Muy bien. Toda esta información tiene que ser traducida a una tabla. Para eso hemos visto en la anterior clase los tipos de datos. Hemos visto los tipos de datos a través de varchar, los tipos de datos flotantes, que son que admiten decimales, y por carácter. Muy bien. Ahora centrémonos en lo más interesante. ¿Cómo se crea una variable? ¿Cómo se crea un tipo de dato? Para crear una variable con un tipo de dato se hace de esta siguiente manera. Primero seleccionamos el nombre que va a contener este campo. En este caso vamos a poner nombre. Vamos a hacer nombre. ¿A qué corresponde? Es un tipo de dato. Tipo de dato numérico o por carácter. Entonces me dirán, nombre se escribe por letras, es un carácter. Entonces el tipo de dato correcto para eso sería tipo de dato varchar. Eso en la anterior clase lo hemos visto. Este es el rango que estamos dimensionando acá para este tipo de dato. Eso quiere decir que nos va a admitir 50 letras que nosotros escribamos. Pasa de 50, ya no sirve. Ok, en este caso vamos a dejarlo con 100. Siempre es mejor que sobre que falte, como dicen por ahí. Tenemos, de esta manera se crean variables dentro de una tabla. Son atributos. Luego tenemos lo que bien sería el famoso not null. ¿Qué es el not null? Nos está diciendo que no admite valores nulos. Eso quiere decir que sí o sí tenemos que meter datos en esa tabla. Nos va a aparecer error si nosotros queremos dejar este campo vacío. Dice, no van a admitir valores nulos. Dice, los sí o sí tienen que meter datos acá. O en todo caso simplemente lo dejamos no. ¿Ok? Muy bien. De esta manera se crea un tipo de dato para una tabla. Creamos la tabla, create table, productos, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ellos empezamos a traducir esta información. Ponemos nombre, va a ser un tipo de dato. Por carácter, entonces corresponde a un tipo de dato por carácter que sería varchar, char, etc. Numérico, estamos hablando de int, digit, by, float, etc. Por eso es la anterior clase se les ha dejado esa información, ¿no? Para que ustedes puedan revisar y a su vez también consultar. Muy bien, creamos la tabla productos. Vamos a eliminar esto. Si no se han dado cuenta que hay algo muy interesante en estas tablas, que luego lo vamos a ver más adelante. El producto vamos a darle un límite que sería 100. Muy bien. Precio float no se le pone un límite. ¿Por qué no se le pone el límite a un tipo de dato entero? Alguien me puede responder, en los comentarios lo pueden dejar. 3 segundos. 3, 2, 1, 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya viene definido. En la anterior clase hemos visto que ya viene este rango definido. Correcto, rango de valor que admite era de menos 2 puntos y pico a más 2 puntos y pico, de 3, etc. Ya viene definido, no necesitamos nosotros definir acá. En cambio, en los tipos de datos de caracteres, por ejemplo, en este caso que sería varchar, no. Ok. Muy bien, vamos a definir float, varchar, descripción, igual a una descripción pequeña que sería 50, cantidad in, fecha de ingreso. Ok. Centrémonos en esta parte. Ya hemos aprendido cómo crear una tabla, cómo crear una base de datos. Ahora ya hemos aprendido también cómo definir
un atributo de una tabla. Creamos el nombre, el tipo de dato que vamos a usar y seguido podemos dejarlo en valores nulos que no pueden meter valor nulo, o también lo podemos dejar de una manera que sí, podemos dejar ese campo vacío, pero en este caso no vamos a dejar ese campo vacío, no podemos dejar ese campo vacío. Centrémonos ahora en esta parte. Para un sistema de SEOs es muy importante, sobre todo para un inventario, no dejar valores nulos. Ok, luego vamos a trabajar más adelante con valores que sí podemos dejar así vacíos, ¿no? Pero es muy importante un inventario no dejar valores nulos. Sí o sí debemos meter la categoría de ese producto, porque si no, ¿dónde lo vamos a ubicar? Muy bien, centrémonos en esta parte. Esto ya creo que está todo entendido hasta acá. Para la fecha no es un valor, no es un tipo de dato numérico ni por carácter. Es otro tipo de dato que admite fecha. Eso hemos mencionado en el anterior caso. Hasta aquí yo creo que está bastante claro. Sí, el nombre del atributo, el tipo de dato, el rango bien sería varchar y si es un valor nulo o no. Vamos a ver el nulo. Ahora acá centrémonos acá. Tenemos algo muy interesante que es algo llamado primary key, identity y código. Muy bien. Esta lista correspondería a el de acá. Todo esto que va a ir viendo. Número 1, 2, 3, 4. Es el número con el cual nosotros vamos a ir agregando todo esto. ¿Eso qué quiere decir? Número 1, imaginémonos. Acá hay número 1. Nombre, pera. Precio, 2. Descripción, tanto. Cantidad, 30. Listo. Enter. Número 2, naranja. Así. Es el número de identificación de todo esto. Número 1. Todo esto va a tener número 1. Número 2. Todo esto va a contener. Número 3. Todo esto va a contener. Ahora, ¿cómo se programa esto? Primero seleccionamos el nombre. Ahí podemos poner ID productos. Ustedes se pueden inventar. O si no, también le pueden poner código de productos. Yo lo voy a dejar el ID. ID productos o código. Siempre es más recomendable ponerle ID o código. Una de las dos cosas. Que haga referencia a algo más numerológico. Luego después tenemos código. Y mi tipo de dato va a ser código. ¿Por qué mi tipo va a ser código? Esto va a emitir valores numéricos. Eso quiere decir que tiene que venir acá un int, porque es un tipo de dato entero. Pero ¿por qué código estoy poniendo acá? No sé si recuerdan en la primera parte acá. Lo de acá es la clave. Ahora sí. Yo acá he creado un tipo de dato llamado código. Y le estoy haciendo referencia que va a ser de tipo int y de tipo not null. ¿Ok? Este tipo de dato código ya tiene definido que va a ser de tipo numérico y que no va a admitir valores blancos. No va a admitir valores nulos. Sí o sí vamos a tener que meter algún tipo de valor. Por eso simplemente dejo código. ¿Qué pasaría si en caso no hubiera dejado? Vamos a poner acá. Y de productos no hubiera definido un tipo de dato. Código. Y de productos, ¿qué va a suceder acá? Hay un problemita. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué no me deja poner? No puedo repetir un mismo atributo dentro de una tabla. No puedo repetirlo. Me sale error. Pero si le pongo id de atributos 1, ya el error desaparece. Ojo también con eso. Es muy importante esa parte. A veces uno dice, no me crea la tabla. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo dos nombres campos. Así como no podemos repetir, ¿se acuerdan la parte acá inicial? No podíamos repetir al momento de crear dos tipos de base de datos de un mismo nombre. Lo mismo pasa acá al momento de crear una tabla. Dentro de los atributos no podemos repetir. Muy bien. Vamos a ponerle int. Va a tener que ser de tipo not null. Todo este código me podría haber abreviado definiendo un tipo de dato. Simplemente poniendo acá como dice código. Todo esto se me haría más largo. Más adelante vamos a entender para qué sirve identity. Y agarro, pego todo esto. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita vamos a entender. Acá vamos a ver.
Luego lo vamos a entender ahorita, vamos a ver este código. Si me hace un código mucho más largo, not null identity, en vez de simplemente definir un tipo de dato código y anulaba todo esto. Muy bien, para eso sirve crear tipos de datos. Ok, igual lo mismo pueden hacer para otros productos. En vez de poner código, yo puse código porque si hace referencia al valor numérico que voy a meter acá, que sería el ID. Por eso puse código. Ustedes pueden poner otro tipo de dato, pueden crearse tipo de dato create type, pueden ponerle nombre guión producto, from varchar non null, y acá simplemente ponen nombre guión producto y listo, ya está definido esto, ya está definido esto. Vamos a hacerlo eso. Create type, vamos a ponerle nombre guión producto from de tipo varchar sin de tipo que no admite valores nulos. Con todo este código nos vamos a evitar toda esta sigla. Ok, y en vez de esto agarramos nombre de producto. Listo. Para eso sirve los tipos de datos. También lo podríamos hacer así con todos, pero para abreviar tiempo, porque si no el video se va a hacer mucho más largo. Ok, ya tenemos definido toda esta parte. Ok, cómo creamos un tipo de dato. Ok, sabemos que para qué sirve el tipo de dato, lo de acá, juntamente con lo de acá. ¿Y para qué sirve el identity? El identity sirve para generar un número para que me entiendan secuencial de autoincremento de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir? Para yo no estar entrando al campo poniendo número 1, voy a ingresar otro dato, a ver, número 4, número 5. Para eso sirve el identity. Es un incremento secuencial de manera automática. Le estoy diciendo que ¿para qué sirven estos dos campos de todos los valores? El primer campo es el campo de inicio y este es el campo de incremento. ¿Ok? El identity estoy diciendo que empiece en el campo número 1 y que incremente de 1 en 1. Eso quiere decir que yo cuando registro un nuevo producto ya no va a ser necesario que venga acá 5, 6 que coloque. No, automáticamente voy a ir acá, pongo el nombre, el precio, la descripción, enter, pum, ya se va a poner 6 automáticamente. Voy acá nuevamente, pum, ya automáticamente esto ya es 7. Para eso nos sirve. Ok, el identity es muy importante su uso siempre. Ojo, también ahora también uno puede decir en casos excepcionales también. No quiero yo que incremente de 1, quiero que incremente de 2. Muy bien. Va a incrementar de 2. Para empezar en 1 va a llegar a 2. De 2 va a llegar a 4. Quiero que incremente de 3. Ok, va a empezar a incrementar de 3 en 3. Y en otro caso, no quiero que empiece de 2, no empiece de 1, quiero que empiece en 2. Voy incrementando el 2. Ya no va a ser número 1 el inicio. Este no va a ser número 1, va a ser número 2, porque le estamos diciendo que inicia ahí. Y como voy a incrementar 1, 1, va a ser 3 y este va a ser 4. Ok, en este caso vamos a hacerlo con orden, de 1 a 1. Ahora, ¿para qué sirve la primary key? La primary key es la llave primaria de toda tabla. Y está ligada a un campo ID, por un campo único. ¿Ok? Es prácticamente esa es la referencia a la llave primary key. Pues nosotros vamos a poner ID productos acá. Es como si fuera acá. No. Control C. Control B. Este campo que va a contener todo lo de acá, 2, 3, 4, todo lo que va a contener, va a ser una llave primaria. ¿Ok? Una llave primaria consiste en que primeramente va a tener valores únicos y no repetidos. ¿Ok? Valores únicos y no repetidos. Justamente a través del ID no pueden contener valores repetidos. ¿Ok? Para empezar. Siguiente de eso es la llave que nos va a servir para hacer relaciones, para relacionar una tabla con otra tabla. Ok, para que me lleguen, vamos a relacionar una tabla con otra tabla para hacer consultas entre 2, 3, 4, 5 tablas.
Ok, para eso nos va a servir la llave primaria, ligada a una llave foránea, que sería la llave de asociación. Ok, en eso prácticamente consiste la llave primaria. Ok, la primary key y la foreign key. Ok, para tener un concepto un poco más a detalle, vamos a situarnos lo que es el cara. Vamos a ver los inserción de datos. Hay muchas maneras inclusive de insertar datos. Vamos a consultar a la lente que hoy en día está de moda, que sería ChatGPT. Vamos a poner que es una llave primaria. Primaria. Aquí, como pueden ver, eliminar una base de datos, insertar datos, eliminar datos. Ustedes pueden hacer muchas consultas. De hecho, hay un montón de información inclusive de cómo insertar datos. Vamos a intentar otra vez. Muy bien. Dice la llave primaria. La verdad que con una llave primaria debe ser único. Hemos hablado que tiene que ser un valor único, que no puede haber duplicados en una misma llave. Prácticamente ese es el concepto que tiene una llave primaria, que va a contener valores únicos, no valores duplicados, y a su vez también que va a ser el puente de una relación con una llave foránea. Muy bien. Luego, después de eso, seguimos agregando datos. Ahora, vamos a entender un poco más acá en qué consiste la llave foránea. Pero antes de llegar a eso, vamos a empezar a seguir. Creamos otra tabla llamado empleados. El empleados va a tener que tener lo mismo, un código, el mismo tipo de dato de arriba que hemos definido ya. No puedo poner el tipo de dato nombre del producto, porque mi categoría ya no es nombre de categoría, tendría que haber un tipo de dato para cada tabla. Okay, pero en este caso, para abreviarlo, vamos a hacer de esa manera: nombre, apellido materno, paterno, varchar. Tenemos acá productos, la tabla empleados. Le vamos a dar un rango que sería 50. Y a todos le vamos a definir un rango específico. Ustedes ahí pueden darle el rango que ustedes deseen. Muy bien. Date time, domicilio, float. De hecho, float admite valores con decimal. Tiene una precisión a través de decimales. Eso que nos quiere decir que por eso sueldo de esta persona es 3, no es 3000. Sino es 3.450,70. En int no nos va a permitir poder hacer eso, porque solamente nos permite valores enteros, no valores con decimales. Cada categoría, lo mismo. Muy bien, tabla categoría, tabla proveedor. Le damos igual un rango de dimensión. Varchar. Tabla sucursal, nombre de la sucursal. Dirección. Dirección. Nos hemos equivocado acá. Hay un BAT. Fijo encargado de sucursal. Muy bien. ¿Cómo ejecutamos esta tabla? Para ejecutar esta tabla, por ejemplo, vamos a crear la tabla empleados. Lo único que hacemos es seleccionar toda la tabla. Creamos. Ejecutar. Dice, se encuentra en el... Dice, la columna parámetro o variable número 1 no se encuentra en el tipo de dato código, nos está diciendo acá. Muy bien, veamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, ejecutar. Hay que crear primeramente el tipo de dato. Estamos tratando de meter un tipo de dato código, cosa que no existía. Muy bien. Ahora nuevamente seleccionamos y ejecutamos. Y listo, no tenemos ningún problema. Hay que ejecutar primeramente el tipo de dato para que nos cree ese tipo de dato. Porque acá no estaba aceptando, estaba diciendo, no existe ese tipo de dato, estaba diciendo. No hay. ¿Cómo voy a crear este campo de esta tabla si no existe este tipo de dato? Empleado. Vamos a crear la tabla categoría. Proveedor. Revisamos ID proveedor código 1, varchar, muy bien, celular, tipo IN. Sucursal. Listo. Muy bien. Ya tenemos creadas las tablas. Ahora vamos a crear la tabla productos. Acá está el detalle. Muy bien, ya tenemos hasta aquí. Ya son campos, voy a decirlo así, campos estáticos de esta tabla. Estos son los campos ya a partir de acá, campos relacionados. ¿Se acuerdan que
hemos hablado acerca de las primary key y las foreign key. Justamente para esto sirve. ¿Ok? Hemos creado un tipo de dato code empleado. Para relacionar una tabla con otra tiene que ser el mismo tipo de dato. Se hace de esta manera. Código empleado de tipo int, de tipo no admite valor seguro. Se expone la siguiente secuencia. Foreign key. Le estamos diciendo que este tipo de dato va a ser una foreign key y que va a ser relacionada a la tabla empleados, al ID empleado. Acá está. Esto a la tabla empleados. Le estamos diciendo que el contenido de esta tabla que hay acá haya una asociación con el de acá. Más adelante vamos al momento de insertar datos, ahí me van a entender mucho más claro. Y para crear una clave foránea se escribe de esta manera. Código empleado int non null foreign key. Vamos a hacer la referencia a la tabla empleados. Y nuestra referencia a tabla va a ser el ID, porque necesitamos el ID. Habíamos mencionado anteriormente que, vamos un poco más arriba, que el listado se va a mostrar otra vez. El número 2 va a contener todo esto. Es por eso que nosotros, para ver el número de empleados, por ejemplo, cuando yo pongo acá el código de empleados número, yo quiero ver el número 2. El número 2, acá, para hacer el número 2, me va a mostrar todo el listado que hay, todos los datos del número 2, del empleado número 2. Para eso es. Por eso seleccionamos directamente el campo ID. No seleccionamos, porque el campo ID es lo que va a contener toda la información, va a contener de lo que hay acá, descripción, etc. Todo esto va a contener el campo. El ID número 3 va a contener todo esto. Muy bien, hasta ahí yo creo que ya vamos entendiendo un poco. Para esto se hace las relaciones de tablas, para las asociaciones de una tabla a otra. Por eso se llama tablas relacionadas. O sea, un campo con otro se relaciona de una misma tabla. Muy bien. Existen muchas formas de relacionar una tabla y lo pueden consultar en ChatGPT igual, así como dice no estaba acá, insertar. Existen muchas formas de relacionar una tabla. La más fácil, la más factible en lo personal para mí es directamente hacerlo acá, pero también lo puedo hacer de otra manera, que sería, ¿dónde estamos? Foreign key, insert into relación, las famosas constraint, muchas maneras hay, un fin de información, pero en lo personal para mí prefiero simplemente tocar lo que sería haciendo referencia. Acá, por ejemplo, esto es otra manera de poder hacer una relación de una tabla a otra. Ya tenía. Es una otra manera. Vamos a relacionar, por ejemplo, la tabla bajo el campo code empleado. Le estamos diciendo code empleado. Le estamos diciendo que este campo de code empleado va a ser foreign key y va a referenciarse a la tabla. Pongámosles empleados. Y directamente a su ID. Esta es otra manera igual que se puede hacer, foreign key. Pero hay muchas maneras acá. Pueden hacer después saliendo de la tabla, alert table, constraint, hay muchas, hay una infinidad. Particularmente yo prefiero hacerlo directamente acá, por el mismo hecho de honrar inclusive líneas de código. O en otro caso inclusive prefiero hacerlo igual acá en campos separados, uno por uno. Y acá pongo un comentario que hay relaciones de tablas. Más adelante vamos a ir variando una con otra para que me puedan entender. Pero por lo pronto, quedémonos en esto. Así es como se relaciona una tabla con otra. Vamos a crear esta tabla. Vamos a ver qué va a suceder acá. Tenemos código empleado. Le estamos diciendo que va a ser una llave foránea. Y va a hacer referencia a la tabla empleados. Como ley empleados, categoría, proveedor, sucursal. Tenemos la tabla empleados, categoría, proveedor y sucursal. Muy bien. Agarramos y seleccionamos y creamos. Parámetro número 2 no se encuentra en el tipo de datos. ¿Por qué sucede eso? Porque no lo hemos creado. Muy bien. Ya no nos debería generar ningún tipo de problemas. Perfecto. ¿Dónde vamos a ver la información? Alguien me preguntará, ¿dónde está la información de nuestras tablas que hemos creado? Nos vamos acá. Refrescamos. Seleccionamos. Acá hay un más. De nuestra base de datos hay un más. Tablas.
Y acá están nuestras tablas. Tenemos categoría. Vamos a trabajar con 5 tablas. 2, 4, 5. Tenemos productos. Está empleados. Está categoría. Está proveedor. Está sucursal. Está. Vamos a crear una tabla más. Para que esto es algo muy interesante que creo igual que me entiendan. Que de hecho a mí me haya gustado que me lo hayan explicado. Vamos a ver. Crea tu tabla de relación. Y de relación debe ser de tipo primary key. Ya. Código de la sucursal va a tener una relación. Vamos a sacar esta relación de acá. Vamos a crear una tabla no relacionada. Una tabla no relacionada que solamente va a contener valores nada más. En un solo campo. Esto en el momento de hacer un diseño de una base de datos no puede haber, no pueden existir las famosas islas, como se le llama, o sea, tablas abandonadas. Todas tienen que estar por lo general relacionadas según así. Vamos a crear tabla de relación. Tenemos ID, código de relación, nombre de la relación y nombre de la relación y código. No vamos a nombre de la relación, vamos a poner acá nombre de la relación, número de relación, que sea más entendible. Cargamos. Muy bien. ¿Cómo se mete datos ahora en una tabla? Hay dos formas de meter datos en una tabla. Las formas agrupadas o las formas más compuestas o una forma simplemente simple. La forma simple, como pueden ver acá, es esta. ¿De qué manera funciona esto? Para insertar un dato a una tabla se empieza con el comando insert into relación. En esta parte hacemos referencia a la tabla que vamos a meter. Vamos a meter dato a la tabla relación. Y estos dos, si acá entran los campos en los cuales vamos a meter datos a esa tabla. Ok, vamos a meter datos a esa tabla. En este caso sería varchar in. Muy bien, para meter tipos de datos de caracteres utilizamos las comillas simples. Y dentro de ellos ocupamos qué es lo que vamos a meter para tipos de caracteres. Para tipos numéricos simplemente números. No metemos ni comilla ni nada. Ok, vamos a meter un tipo de datos simple para esta tabla. Pegamos la tabla de relación, muy bien. Inseriendo, vamos a seleccionar la tabla de relación y estos son los campos. ¿Por qué no estamos ocupando este campo? Hayamos dicho que este campo ya es automático a través de este código identity. Ya es automático, no necesitamos meter acá manualmente como se hacía acá. 1, 2, 3, ya hemos hablado de esta parte que es el identity. Hace un autocorrimiento secuencial de manera automática. Pero simplemente vamos a trabajar en el campo nombre y número. Vamos a ver qué sucede. Acá hay algo muy interesante que quiero que me entiendan. Dice: los datos binarios de la cadena se truncan en la columna nombre relación de la tabla inventario. El valor truncado es H. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué no me está dejando meter datos si yo estoy utilizando un carácter para meter un tipo de dato carácter? La respuesta es sencilla. Esto es porque no he definido un rango. Esto me faltó. A ver, simplemente ponemos varchar y no ya. Pero no hemos definido un tipo de rango. Necesitamos definir un tipo de rango acá. Esa es la clave para que esto haya funcionado. Cuando no definimos un tipo de rango, por lo general se sobreentiende que es 1. Por ejemplo, si haya hecho esto, varchar 4, haya podido meter solamente 4 letras. 1, 2, 3, 4. Pero en este caso dice: los datos se truncan con un nombre de relación. De la tabla de inventario de relación. El valor truncado es H. Solamente me va a dejar meter un nombre. En este caso, que sería la H. Cuando nos definimos en varchar tipo de dato aumento, que se hace el valor truncado simplemente admite un solo valor. Ok, no admite el resto. Por eso es muy importante definir eso. Ahora, para eliminar esta tabla, el comando es el siguiente: drop table relación. Vamos a eliminar la tabla relación.
seleccionamos y comando. Ya está eliminada la tabla. Revis la tabla. Vamos a revisar. Refresh. Ya está. Vamos a volver a crear, pero ya hemos aumentado el tipo de datos 50. El rango, perdón. Nuevamente revisamos. Tenemos la tabla de relación. Ahora vamos a ver si nos va a funcionar ahora metiendo un tipo de dato. Ahora sí nos dice una ha sido afectada. Ha sido afectada. Ahora pensemos, fila o columna. ¿Qué es una fila y qué es una columna? Pensemos ahí. ¿Qué es una fila y qué es una columna? Pensemos. Vamos a definir. ¿Qué es una fila? Fila y qué es una columna. Sí, parece para niños, pero sí, de eso se trata. Una fila es la hilera horizontal, dice, de una celda. Una columna es la hilera vertical. Vertical. En una columna. Entonces, ¿qué estamos afectando? Una fila o una columna. Ahí pensemos ahí igual. Vamos a tener una imagen de referencia. Acá nos muestra un video de YouTube. Saber programar es fila y columna. Fila y columna. Yo creo que ya hasta ahí ya me entienden. Muy bien. Fila es todo lo de acá. Fila. No estamos apretando cada columna. Podría ser cada columna de cada tabla. Vamos a fila. Muy bien. Hemos afectado una fila. Para ver la tabla, se usa este comando select from y el nombre de la tabla. Relación. Este comando nos va a servir para ver qué datos hay dentro de esa tabla. Y efectivamente, tenemos hola y el número de relación. Tenemos los campos de la relación. Vamos a ver más adelante. Nombre. Aquí están las columnas de nombre y número de relación. Y las filas, número 1, hola y número 1. Habíamos hablado de que este tipo de datos era autoincrementario de manera automática. No hemos puesto acá el número 1 para definir el ID, porque esto ya es automático. Vamos a crearlo nuevamente de una manera simple. Mundo. Número 2. Número 2. Muy bien. Ok, una fila ha sido afectada nuevamente. Select from para ver qué hay lo que hay en esa tabla. Número 2. Ya esto automáticamente se sigue incrementando. Muy bien, pero vamos a hacer algo, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a eliminar nuevamente esta tabla. Le vamos a decir que empiece de 3 en 3. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué nos va a suceder acá. Eso hemos visto en la anterior, en la parte más arriba. 3 en 3 y creamos la tabla. Vamos a ver qué nos va a suceder acá. Ya hemos afectado 2 filas. Ve, ahí cambia la cosa. Empieza desde 3 y va a tener un incremento de 3. 3 más 3, 6. Ok, de esa manera funciona la inserción de datos simple. Ahora, de esta manera funciona la inserción de datos compuestos. Vamos a eliminar esta tabla. Yo creo que ya me han entendido la parte identity. Vamos a eliminar esta tabla. Para visualizar ya sabemos select from y el nombre de la tabla. Muy bien. Tenemos inserción de datos simple, sabiendo los campos, y inserción de datos compuestos, uno por uno. Por lo general para esto vamos a usar inserción de datos compuestos. Muy bien, vamos a meter datos a una tabla sucursal. ¿De qué manera funciona esto? De la misma manera, inserindo, seleccionamos el nombre de la tabla y paréntesis. Paréntesis va a entrar todos los datos que contienen los campos, fijo, encargado de sucursal. El nombre de la tabla y todas estas columnas acá, los encabezados. Acá, lo mismo. Centrémonos en estas dos partes. Sucursal y de sucursal. No, porque debería meter o no debería meter ID de sucursal. 3, 2, 1, 0. No debería meter ID de sucursal. ¿Por qué no debería meter ID de sucursal? Por una simple y sencilla razón. Porque ID de sucursal no es necesario. Porque así como hemos visto en el anterior ejemplo, es de manera automática. Por el identity. Nombre sucursal, sí. Dirección, sí. Está con el rango. Ya hemos visto por qué no salía. Porque era un valor truncado.
fijo está encargado de sucursal. Muy bien. Todo eso va entre paréntesis. Seguido de eso tenemos la función values. Y entre paréntesis acá empezamos a definir los tipos de datos que vamos a meter. Ok, los tipos de datos que vamos a ir metiendo. En este caso vamos a meter, a ver, Pedro Luis. Esto no vamos a inventar ahí, pero vamos a hacerlo de una manera ordenada. Pedro Luis. Muy bien. He mencionado que los tipos de datos por carácter se meten en comillas simples y los otros en comillas. Así, libres, sin comillas, los datos numéricos. Vamos a ver. Para empezar a rellenar campos uno a otro se utiliza la coma. Para empezar a hacer lo mismo, esto es un dato muy importante. Ojo, nos hemos olvidado acá de mencionar. Quizás ustedes se hayan estado poniendo acá, Dante, ¿por qué no me sale la coma? Cuando vamos a separar, vamos a seguir agregando valores o atributos, coma. Igual acá, lo mismo acá. Coma, hasta la parte final que ya. No vamos a seguir agregando más datos. Así que lo mismo pasa acá. Paréntesis, seleccionamos los datos, coma. Y así podemos poner un punto y coma final. O dejarlo así libre. Vamos a meter datos a la tabla sucursal. Ok, 3 filas afectadas. Vamos a ver qué tenemos datos. ¿Qué tenemos? A ver, select. Me he dicho que select from sucursal. Ejecutamos. F5. Tenemos nombre de sucursal A, B. Y hemos creado 3 sucursales en esta tabla. 1, 2, 3. Muy bien. La dirección. El FIFO es el encargado de sucursal. Muy bien. Tenemos esas 3. El ID automático. Muy bien. Vamos a seguir metiendo datos. A la tabla proveedor. Muy bien. A la tabla proveedor. Vamos a seguir metiendo datos a la tabla proveedor. Muy bien. Hemos dicho que era insert. Into, el nombre de la tabla. Proveedor. Y seleccionamos los campos. Para no estar escribiendo, vamos a hacer esto. No podemos meter ID proveedor. Alguien quizás habrá dicho, no puede hacer eso. No podemos hacer eso, porque eso ya es de manera automática. Coma, nombre del proveedor, dirección, para no estar escribiendo, o también lo pueden ustedes escribir. Coma. Muy bien. Luego viene el famoso insert. No es insert, que es values. Insert significa vamos a insertar datos en la tabla sucursal a estos campos. Values es el contenido, para que me entiendan así, que vamos a insertar acá. Comillas. Vamos a tratar de aprovechar estos 3 campos. Solamente vamos a insertar 3 campos. Muy bien. Obviamente los datos van a variar. Vamos a ver por qué van a variar. Nombre del proveedor. Proveedor, vamos a ponerle una empresa, no vamos a inventar, de frutas, que sería Frutit. Otro proveedor, vamos a tomar el nombre de pera, Perit. Vamos a poner el nombre de manzana, Manzafrut. No estamos inventando. Dirección del proveedor también. Vamos a poner acá otro nombre. Avenida. Ustedes ponen la dirección que quieran. Avenida. Avenida Chacos. Vamos a inventarnos. Zona. Bateón. Vamos a inventarnos. Ya acaba de ser. Muy bien. Ya tenemos el nombre. Dirección. Celular. La celular habíamos dicho que no es necesario poner comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos inventamos cualquier número de celular. Listo, nos seguimos inventando números de celulares. Muy bien. Ya nos hemos inventado datos ahí.
Todo esto hay que eliminar porque no necesitamos, solamente estos campos no corresponden. Muy bien. Tenemos nombre del proveedor, dirección del proveedor y su celular. Muy bien, vamos a meter datos a esta tabla. Muy bien, 3 filas han sido afectadas. Vamos a revisar qué datos tenemos en esta tabla. Proveedor. Muy bien. F5, tenemos esos mismos datos. Vamos a seguir metiendo datos. Solamente vamos a meter 3 datos. Select from. Este es para proveedor. Hemos hecho para proveedor. Me estoy confundiendo. Vámonos a arriba, a categoría. Nuevamente, Select Into. Vamos a trabajar con la tabla. Ya no va a ser con la tabla, va a ser con la tabla categoría. Muy bien. Los datos a usar solamente van a ser 2. Nombre de categoría y descripción de categoría. Vean error porque no corresponde a ese campo. Estos campos no corresponden a esta tabla. Así que borremos celular. Descripción y categoría. Son tipos de datos varchar. Así que esto no voy a necesitar. Solamente estoy ocupando 2 campos. Muy bien. Nombre de la categoría. Vamos a ponerle frutas. Verduras. Y enlatados. Descripción de frutas. Comestible. Verduras. Vamos a poner una descripción que sean productos traídos de la tierra. Que sería la agricultura. Agricultura. Enlatados. Empresa. Vamos a ponerla así. Nos inventamos datos. Inseriendo. Revisamos nuevamente si está correcto. Categoría. F5. Está. Muy bien, vamos a ir metiendo datos. Empleados. Uy, una tabla larguita. Es una tabla larguita, empleados. Y hay un campo muy interesante acá. Empleados. Y de no necesitamos nuevamente nombre, apellido paterno, coma, apellido materno sería acá, coma, edad, coma, fecha de nacimiento. Ahí está lo interesante. Domicilio, coma, sueldo. Uy, son campos demasiado largos. Vamos a inventarnos ahorita. Para buenas prácticas, le vamos a decir a ChatGPT que nos coloque. Les vamos a decir a ChatGPT, pueden usar también ChatGPT para rellenar datos. Pero en una empresa real no podemos hacer eso. Vamos a meter datos reales. Esto es un caso práctico. Yo creo que ya todos hemos tenido un poquito de conocimiento. Rellenar los campos de la tabla. 3 registros. Vamos a poner 3, ¿cómo estamos manejando? 3 registros. ¿Cuál es server? Vamos a ver. Ya hemos visto con el inserinto. Correcto, ya hemos visto cómo el inserinto. Lo mismo él va a trabajar. Método de insertar. Muy bien. Listo. Lo mismo, inserinto hace referencia al nombre de las tablas, nombre, apellido materno, edad, fecha de nacimiento, domicilio, sueldo. Valú es Juan, entre comillas, simples. Apellido paterno Gómez, Pérez, edad 30,
fecha, tanto. Copiar código. Vamos a trabajar así. Muy bien. Te registro la tabla de empleados. Juan, entre comillas simples, 30. La fecha. Para la fecha se hace de esta manera. Ok. Utilizamos igual comillas simples. El sueldo, mira, punto decimal. Vamos a trabajar con 50, 70 y 90 con decimales. Vamos a ver. Dice, a ver, acá hay la conversión de tipo varchar de data time produjo un valor fuera del intervalo. Está interesante esto. Data time. Vamos a ver qué nos dice el queridísimo ChatGPT. ¿Por qué nos ha salido ese error? Vamos a decirle acá. Vamos a ver qué solución nos puede dar. Vamos a ver. Ya. Creo que el problema estaba por acá. Stop, dejar de generar. Vamos a ver qué es lo que nos responde acá. Hay un dato muy interesante. La conversión de datos de tipo varchar en data time, dice, produjo un error fuera del intervalo. Vamos a ver según él su respuesta. ¿Qué nos puede proporcionar? ¿Y por qué sí? Date time. ¿Y por qué no? Vamos a ver qué nos va a decir acá ChatGPT. Date time. Ojo, tengan en cuenta eso. Date time. Vamos todo lo que nos ha pasado le vamos a copiar acá. Vamos acá a añadir nuevamente variaciones. Ahí se dan cuenta que la tecnología no siempre es perfecta, no siempre funciona, y de hecho de este tema de la inteligencia artificial que más adelante vamos a hablar va a ser muy interesante. Dice acá, la conversión del tipo de datos varchar en data produjo un error valor fuera de intervalo. Muy interesante esto, pero muy interesante esto. Nunca nos va a sacar exacto. Vamos a seguir mareándolo a ChatGPT. Ustedes podrán decir, pucha, pero no nos está respondiendo bien. Miren, solamente estamos copiando lo mismo que nos está dando. No estamos haciendo ninguna otra modificación. Vamos a ver qué nos cree ese. Ya nos ha pasado un código. No nos ha funcionado. Uy, se cuelga todavía. No son requerimientos, vale. Nacimiento en formato reconocido circular como ya, que sería year. Que uno de los más valores que están intentando algunas no son reconocidos como fechas válidas. Aquí tienes algunas ideas. O sea, yo no quiero ideas, quiero que me ayudes a solucionar, no quiero que me des ideas, digamos, ¿no? De cómo meter datos a un campo DateTime. Un campo de tipo DateTime. Convert DateTime. Vamos a ver si hay alguien cómo meter datos a un campo DateTime. Es muy interesante esto. Muy interesante esto porque a su vez también nos ayuda a todos a nivel general de cómo meter datos a un campo. Como se dan cuenta, ni siquiera la inteligencia artificial puede mostrarnos un paradigma correcto. De acá muy interesante, nos muestra su SQL y está bien definido. Muy bien. Nos tiene que aparecer en Transact SQL. Vamos al registro oficial. Declara DateTime, declare. Ejemplos. Ya. Consulte también. Muy bien. Y la fecha.
Muy bien, vamos, seguimos viendo. Inserto, fecha data time. Vamos a ver acá, values, root, nombre, edad. SS líquido. Fecha 2015, 10 de marzo de 2015. 10 de marzo 2015. Probemos. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. 10 de marzo 1995. Probemos a ver qué nos puede suceder. Hay que probar. ¿Por qué nos acaba de pasar esto? ¿Por qué? La pregunta del millón. ¿Por qué sí y por qué no? Vamos a meter otro tipo de dato. Ya no sé negro Juan, vamos a meterle María. Estamos haciendo un carnaval acá porque se supone que esto es compuesto, que sea mucho más fácil la inserción. Vamos a ver si es que me deja. Acá nos dejo meter bonito. Y eso se lo dejo igual de tarea. Se los dejo de tarea. Y aquí está inclusive la respuesta. Vamos a ver cuál fue lo último que nos dijo ChatGPT. Nos proporcionó el convert. Vamos a ver. Y es lo más interesante del día de hoy, que muchas personas dicen que la inteligencia artificial actualmente con esos nuevos registros que van saliendo son exactas. Y no son exactas. Se dan cuenta, ni siquiera nos puede solucionar un error tan sencillo. Vamos a ver de María. Vamos a meterle este código que nos acaba de proporcionar, el convert. Vamos a ver qué sucede acá. Tabla de empleados. Vamos a ver, vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. ¿Dónde vamos a dejar María? No sigue dando error. ChatGPT. Muchos. Bueno, Juan. María. Pedro. María y Pedro. Vamos a agarrar estos dos datos de María y Pedro. Y lo vamos a borrar todo acá. Tarea para ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a usar esta. Hay muchas maneras de hacerlo. Es una tarea que les estoy dejando. Otra tarea igual que más adelante les voy a dejar. Ahorita voy a generar otro nuevo problema. Es para que la cabeza y nos haga pensar. ¿Por qué sí y por qué no? 10, 25, 45. No, pues no existe 45 en la fecha. Sería 15. Abril. Acá. Mayo. 96 y 82. Vamos a crear estos dos. Values. Dice. Claro. Hasta acá. Bueno, ya tenemos dos filas afectadas. Esto copiamos acá. Debajo de esto. No se olviden las comitas. Coma. Coma. Y todo esto vamos a borrar. Ni ChatGPT nos puede dar la solución concreta. Nos recomendó usar la famosa la conversión, la fecha data time. No funcionó. Sí. Ahora te sigue teniendo problemas. Sí, sigo teniendo problemas. Vamos a ver qué nos puede decir. Lo siento, quizás no vaya a decir. Vamos a revisar esta tablita. No nos detengamos por ChatGPT. Select from. Esa es una tarea para cada uno de ustedes, empleados. Vamos a revisar.
Ok, y tenemos todos los datos. El sueldo en entero y acá tenemos el sueldo decimal. Muy bien. Empleados ya tenemos. Uy, la tabla más larga. Vamos a decir que nos ayude ChatGPT. Sabemos que nos va. Estos son los pasos adicionales que puedes hacer. Uy, me tricombar dado. Uy, nos complicó la vida. Cuando simplemente podemos resolver también de una manera sencilla, que es esto de manera literal. Nos ha complicado la vida ChatGPT en estos momentos. Introducir 3 registros. Registros. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué registro nos va a introducir esta tabla? 12 registros que vamos a utilizar ahorita. Ya nos está haciendo de una manera... No nos abrevió el trabajo. No nos abrevió porque nos puso varios inserintos de manera simple. Pueden no ver usted la manera compuesta que simplemente comas. Vamos a ver. Minimizamos. Listo. Y wow, se hizo demasiado largo todo esto. Esto. Copiamos. La inteligencia artificial, muchachos, es una herramienta. Ya no es algo... No es un reemplazo. Eso creo que me entiendan bastante bien. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. 1, 2, 3. ¿Qué está sucediendo acá? Vamos a ver. Vamos a revisar. Values. ¿Qué está sucediendo acá? Ah, se dieron cuenta, ¿no es cierto? No puede haber un values. No es una manera simple, es una manera compuesta. ¿Por qué esto está generando? No, vamos a darle un espacio. Listo, se acabó. Muy bien, vamos a meter datos. Nombre del producto. Pera. Vamos a meter una pera. Una fruta. Producto número 2, manzana. Manzana.